El envío de armas y dinero por parte de Occidente a Ucrania representa un gran desafío para el mundo, no solo porque esto prolonga el conflicto, sino también porque se crea otro problema no menos grave como el contrabando de armas y también el desvío de capitales como sucedió antes con el caso de Afganistán. Para profundizar sobre el tema tenemos a nuestro compañero Alejandro Díaz Bonet aquí en el estudio y su sección En Detalle, a quien damos la bienvenida y muy buenas noches, Alejandro. Gracias, Carlos, y buenas noches. Y buenas noches también para todos. El destino de los recursos enviados por Occidente a Ucrania ya ha sido un tema que hemos tocado en otros momentos en el programa. Pero a un año del conflicto, los paquetes económicos que envía Occidente a Kiev son mayores, así como las armas otorgadas son cada vez de mayor potencia. Pero el control sobre ellas sigue siendo prácticamente nulo. Occidente, en su afán de mantener su hegemonía y derrotar la denominada amenaza rusa, financia a un Estado terrorista. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó a Ucrania por la explosión en el puente de Crimea y dijo que se trató de un acto terrorista. China ataca la central nuclear de Zaporozhye para ver si provocan algún tipo de destrucción que genere la expansión de la radiactividad y tal. Los ucranianos, con la ayuda inestimable del MI6. Aumentando las especulaciones, el New York Times publica hoy un informe de la inteligencia estadounidense que dice que un grupo pro-ucraniano fue quien saboteó los oleoductos. Sin embargo, no solo financia al régimen ucraniano, sino también a las mafias del tráfico de armas que desembocan en grupos irregulares. Hay una gran preocupación a nivel de seguridad internacional porque mucho del armamento que se está enviando, la grande suma de dinero que se están enviando en armamento, están terminando en manos del crimen organizado. Una preocupación que no viene de ahora, sino desde que se anunció el primer paquete de ayuda militar a Kiev. En botas estadounidenses sobre el terreno, preguntamos si el Pentágono corre el riesgo de perderles el rastro. Sí, responde Jordan Cohen, experto en defensa y venta de armas del instituto. En esta guerra hemos visto al presidente Zelensky dar armas a todos los que puedan y quieran usarlas. Y el peligro de esto es que cada vez son más potentes las armas que envían a Ucrania y también el dinero. La administración Biden enviará asistencia en equipos militares de alta tecnología, municiones y ayuda financiera en un paquete evaluado en $2.000 millones. El apoyo de Norteamérica a Kiev se ha mostrado en una abismal cantidad de armas para alimentar el conflicto más grande que ha visto Europa desde el siglo XX. En noviembre de 2022, la policía de Finlandia descubrió al menos a una banda motorizada de delincuentes en posesión de rifles de asalto procedente de los arsenales exportados por Occidente a Ucrania. La oficina asegura que otros casos parecidos se han dado en Suecia, Dinamarca y Países Bajos, aunque ninguno de estos países se han pronunciado al respecto. Por su parte, el Pentágono estadounidense reconoce que solo ha conseguido controlar un 10% de las 22.000 armas calificadas de especial supervisión que ha entregado a Kiev. Lo peor del caso es que esto no es una situación nueva. De hecho, el país exsoviético tiene uno de los mercados ilegales de armas más grandes de Europa. Cerca de 300.000 armas pequeñas y ligeras desaparecieron o fueron robadas entre 2013 y 2015. Solo un 13% de ellas fueron recuperadas. Antes de la guerra, Ucrania ya era catalogada como el país más corrupto de Europa. Así lo detalló el Índice de Percepción de la Corrupción en 2021 y según el periódico jurídico Euro-Observer, Kiev también tiene una larga historia de comercio ilegal de armas. Uno de los casos más trascendentales fue el del carguero ucraniano MEB Faina, que en 2009 fue capturado en las costas de Somalia traficando tanques, artillería y rifles de asalto AKM. Pero el ejército insurgente del sur, para el ejército insurgente del sur en Sudán. Sin embargo, este escenario se empezó a presentar desde la caída de la Unión Soviética en 1989, cuando miles de armas quedaron abandonadas sin registro alguno. Según Small Arms Survey, una organización de investigación con sede en Ginebra, una parte de los 7,1 millones de armas pequeñas del ejército ucraniano en existencia en 1992 fueron desviadas a zonas del conflicto, lo que subraya el riesgo de fuga al mercado ilegal local.
Pero todo este precedente del régimen ucraniano no ha sido importante para los países occidentales que continúan aprobando paquetes de ayuda militar. Tanto que los gastos en Washington y Kiev para contener a Rusia durante el último año superan el presupuesto anual de la campaña militar en Afganistán, una guerra que duró 20 años. Primero, entre enero de 2022 y enero de 2023, el gasto militar de la potencia norteamericana en Ucrania es de 46.600 millones de dólares, una cifra que ya supera el gasto promedio de Estados Unidos en Afganistán entre el 2001 y 2010, que llegó a un poco más de 43.000 millones en una década. Estos datos no contemplan el envío de armas a Kiev, por lo que podría ser mucho mayor. Un paralelismo que también señala el grupo Quincy Institute sobre la asistencia a Ucrania supera el año pico de asistencia militar estadounidense brindada a las fuerzas de seguridad afganas durante esa guerra de 20 años. Y la pregunta del millón que todo el mundo se hace es, ¿a dónde llegan todos esos recursos? Bueno, el director general del Departamento de Defensa tampoco la supo responder ante el cuestionamiento de un congresista. Escuchemos. Usted no puede testificar con sinceridad bajo juramento que el Departamento de Defensa cumplió con la política y la ley respecto al monitoreo del uso final del dinero durante todo este conflicto, ¿no es así? Quiero responderle con cuidado, congresista, para asegurarme de que soy claro. Estamos realizando una serie de evaluaciones que analizan los controles que tiene el Departamento de Defensa para garantizar que se estén tomando las medidas necesarias. Entiendo todo eso, pero aquí está la pregunta. No hemos cumplido con el control del uso final de acuerdo con la ley y con todo lo que hemos enviado a Ucrania hasta la fecha, ¿verdad? Nuestro informe del 2020, que es nuestro último informe público sobre esto, hizo una serie de recomendaciones. Lo sé, pero está esquivando la pregunta. Y mientras que los paralelismos entre Afganistán y Ucrania toman mayor relevancia en la opinión pública, el rechazo al suministro de armas por parte de Occidente al régimen de Kiev se vuelve mayor, porque esa misma práctica se usó durante 20 años en el país asiático, y en ese caso el remedio fue peor que la enfermedad. A más de un año del conflicto en Ucrania y la financiación por parte de Estados Unidos al régimen neonazi de Kiev, el escenario es contraproducente para Occidente. Es sencillamente importante que no podamos suministrar armas permanentemente, porque entonces la guerra no se detiene. Tanto que incluso comentaristas políticos estadounidenses declaran en contra de su gobierno en medios de comunicación que difunden el relato de la OTAN como Fox News. Te lo digo ahora mismo, su enemigo no es China, tu enemigo no es China, tu enemigo no es Rusia, tu enemigo es el complejo militar industrial que ha estado desplumando a este país al son de cientos de miles de millones y de millones de dólares. Yo quisiera saber quién está tomando las decisiones y les quiero recordar a todos que Estados Unidos es el terrorista del mundo. Acabamos de incendiar al Medio Oriente en los últimos 20 años y ahora estamos haciendo una guerra indirecta en Ucrania. El incendio al que se refiere Jimmy Dore en Oriente Medio es precisamente Afganistán e Irak. Guerras en las que Estados Unidos fue muy bueno para meterse, pero no para salirse. Y la diferencia ahora es que no son los estadounidenses quienes están muriendo, sino los ucranianos y mercenarios sin identidad. Eso sí, la opinión pública rememora el mismo temor: la proliferación de armas y que la guerra se extienda más de lo debido. Según informes oficiales, gran parte de las armas suministradas por Occidente a los muyahidines afganos para apoyar su resistencia contra la Unión Soviética entre 1979 y 1988 llegaron a manos de actores no estatales. Y esta asistencia militar de Estados Unidos a los grupos irregulares de Afganistán se prolongó incluso después de la caída del bloque soviético, llegando a posicionar al país asiático como una parada principal para los grupos irregulares. Incluso en casos más recientes, un informe de Conflict Armament Research documentó que rifles M4 y M16 fabricados en Estados Unidos fueron recuperados por las Fuerzas de Seguridad y Defensa Nacional Afgana de los talibanes y otros grupos terroristas.
y la retirada de los militares estadounidenses de la región solo significó más proliferación. Esos son rifles estadounidenses M4 y M16, nos dice. Aquí hay radios, ametralladoras, munición, gafas de visión nocturna. Los talibanes van a hacerse notar con uniformes más sofisticados, cascos. Se van a parecer a un ejército occidental avanzado. Parte del problema es que nunca se han controlado bien las armas que se le daban al ejército afgano. Y si con la presencia directa de los militares estadounidenses en Afganistán de todas formas se desviaron armas a los grupos terroristas de la región, ¿qué quedará para la guerra proxy en Ucrania contra Rusia? Sobre todo cuando la tendencia es hacia un mayor apoyo militar al régimen de Kiev. Varios expertos dijeron al medio Global Time que es difícil controlar el flujo de armas en el campo de batalla y señalaron que no solo Europa, a que ha sido privada de su autonomía de seguridad por Estados Unidos y la OTAN, sufrirán los costos, sino todos los países del denominado tercer mundo. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de un país que ni siquiera puede controlar el flujo de armas dentro de sus propias fronteras? Con esto le ponemos el detalle al contexto. Buenas noches y volvemos contigo, Carlos. Muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, sobre este tema recordar la advertencia que hiciera el Ministerio de Defensa ruso el año pasado, en donde advertía a Europa que este mismo armamento que estaba enviando para prolongar el conflicto en Ucrania podía incluso devolvérseles luego con inseguridad y con terrorismo. Muchísimas gracias por ponerle detalle al contexto a nuestro compañero Alejandro Díaz Bonet. Corresponde hacer nuestra primera pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. Repasamos como siempre nuestros puntos de contacto en las redes sociales. Me puedes conseguir en Twitter y TikTok como @soyarellán y en Instagram como soy Carlos Arellán y en Facebook como Carlos Arellán. También recordarles que puedes sintonizarnos por la plataforma de Dailymotion y vernos también por la señal de TV Fan. No se aparte, en minutos estamos de vuelta.